Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un programa especial. Sí, hoy vamos a hacer un programa especial y es que, como ves, tengo delante un mueble que se le puede ver por la parte de delante, por la parte de atrás y aquí un montón de cosas. Y te cuento, normalmente cuando subimos en uno de los programas semanales siempre un proyecto que tiene una placa con extractor incorporado, son muchísimas las dudas que tenéis acerca de este tipo de electrodoméstico. Y es que es normal, es un producto muy nuevo en el mercado y que además hay que entenderlo para sacarle todo el rendimiento posible. Así que tuve una idea. Me puse en contacto con todo el equipo de Elica y le dije, oye, ¿podíais enviarnos el mueble que tenéis en las ferias, el que se puede ver por dentro? ¿Nos podías suministrar, nos podías prestar una placa con extractor, con todas las tuberías y todos los accesorios para poder grabar un programa especial en el que yo pueda enseñaros por dentro cómo aspira la potencia, desde dónde se saca el agua, etcétera, etcétera? Así que le tengo que dar las gracias porque colaboraron desde el primer momento, nos han suministrado todo este material para que podamos hacer este programa especial y además, hablando con ellos, teníamos que elegir alguno de los modelos y teníamos muy claro que queríamos este modelo, la Nikola Tesla Fit 3Z. ¿Por qué? Eso te lo voy a contar dentro de un momento. Así que si todavía no sabes muy bien cuáles son las prestaciones, si tienes muchas dudas de cómo se instala o si alguna vez te has preguntado cómo funcionan en la parte interna, hoy te voy a despejar todas las dudas. Así que ni te muevas, porque empezamos. Te decía que hemos elegido este modelo de Elica, la Nikola Tesla Fit 3Z, por una serie de cuestiones. Y yo creo que la más importante para mí es las medidas. Mira, y te cuento. Este tipo de placa con aspirador, con extracción incorporada, tenemos dos medidas, 60 centímetros y 72 centímetros. Pero lo bueno es que el encastre, es decir, el orificio que se hace en la encimera, es el común. Y ahora te cuento. Tiene 49 centímetros por 56 centímetros. Y puede que estas medidas no te suenen de nada, pero te lo voy a resumir. Todas tienen la misma profundidad y en este caso el encastre de 56 centímetros es para una placa vitrocerámica o de inducción de ancho 60 centímetros, las más comunes que tenemos en todas las viviendas o en la mayoría de las viviendas. Y es que ya he tenido la oportunidad de instalar muchas placas con extractor y la mayoría de ellas son todas grandes, 70, 80, 90 centímetros, son piezas bastante grandes, pero esta es ideal para estas medidas. Y te cuento por qué también, porque se puede dar el caso de que quizá tienes una placa vitrocerámica ya antigua, que no te gusta, que no funciona bien, que ha tenido un problema y la quieres sustituir. Esta encaja perfectamente. Te cuento más, tu campana no funciona bien, me lo cuentan todos los días en el estudio, llegan olores del resto de los vecinos del edificio, le doy, mete demasiado ruido, me arrepiento, puse una campana vista de esas de chapa y ya no la quiero. Puedes darle un aire nuevo a tu cocina, quitar la campana y aprovechar para colocar esta placa con extractor. Solo tendrías que hacer una pequeña modificación si tuvieras el cubertero en la parte de arriba. Y es que además, te cuento, esta placa tiene dos sistemas de aspiración. Uno es el que echa el aire hacia el exterior, aspiración, y el otro es filtrante, la que consigue filtrar el aire y devolverla dentro de la vivienda. Lo ideal, yo te diría, para este tipo de placas con extractor es utilizar la versión filtrante. ¿Por qué? Porque es la más flexible. Entonces no tienes que estar pendiente de que tengas justo los tubos de salida debajo y poder conectarlos y ocupar ese espacio. Te quedas con los filtros y es mucho más sencillo toda la instalación. Y es que dentro de la opción filtrante tienes también tres versiones. Salida directa hacia atrás, es decir, por esta boca que estás viendo aquí. Segunda opción, la boca que estás viendo aquí detrás, colocar tuberías y bajar hasta el zócalo y dejar que por dentro de los muebles salga el aire. Y la tercera opción es la misma, conectar a la boca, sacar los tubos por detrás, llevarlos a un lateral y salir fuera del zócalo. En cualquiera de las tres versiones incluyen una pieza de metal, un remate súper bonito para no perder la estética de la cocina. Y si te estás preguntando cómo son todo este tipo de opciones, no te preocupes porque te lo voy a contar. Te contaba las ventajas que tiene esta placa por si quieres hacer una sustitución, pero tenla muy en cuenta para un proyecto nuevo de cocina, porque créeme, tiene
tiene unos fuegos, tiene unas características en sus fuegos un poco diferentes al resto y quiero contártelo. Tiene 3 fuegos y ahora te voy a decir las medidas. 14 centímetros el pequeñito, 18 centímetros el mediano, 18 centímetros también el que viene dentro de la corona grande y 30 centímetros el grande. ¿Y por qué tiene esta disposición? Porque sabemos que hay un fuego pequeño que nos puede servir para calentar algo, para poner una cafetera italiana, para hervir unos huevos. 18 centímetros, créeme, son las medidas que más se utilizan todos los días. La mayoría de las sartenes medianas o de las cazuelas medianas miden 18 centímetros. Pero claro, ¿qué ocurre cuando te gusta hacerte un arrocito el fin de semana, cuando necesitas una olla grande de verdad o cuando necesitas una sartén con un gran diámetro? Con estos 30 centímetros de diámetro conseguirás colocar cazuelas y ollas realmente grandes. Y es que además, se controla súper fácil. Una vez que tienes los fuegos, puedes controlarlo todo desde el slider solo con una mano. Enciendes y desde aquí seleccionas el fuego, mueves el slider y tanto los fuegos como la aspiración, como la campana, se controlan desde aquí. Y te voy a decir una cosa que también me ha gustado mucho. Como te decía, hay 2 modelos de placa, de 60 centímetros y de 72 centímetros. Bueno, pues la composición y el tamaño, o sea, el diámetro de los fuegos, no cambia para una o para otra. Miden exactamente lo mismo. Y yo, para el programa de hoy, he decidido traer la de 72 centímetros, que tiene el mismo encastre, pero tiene algo más de cristal por los lados y parece que luce más. Por cierto, seguro que te has fijado que viene enrasadita con la encimera. Si vas a arrancar el proyecto nuevo de cocina, solo le tienes que decir a tu marmolista que te haga este corte para colocar la placa enrasada, porque por el bisel que tiene el cristal se puede hacer. Si no, no te compliques, hazla como la ves en la mayoría de nuestros programas, que es apoyada por la parte superior. Y esto está muy bien porque una vez que tienes la placa colocada, todo el mantenimiento lo haces muy fácil desde aquí, desde la parte de arriba. Puedes cambiar los filtros de carbono, puedes limpiar si se te ha caído algo de líquido en el interior. Todo se hace desde aquí arriba y eso la hace súper cómoda. Y me gusta mucho porque algunos otros modelos vienen en la zona de aspiración, donde está la zona de aspiración, vienen con una pieza superpuesta en la parte superior. Algunas veces se ve el interior. Quiero que veas cómo funciona esta, mira. Cuando tú necesitas que funcione la campana, la enciendes en el slider, giras esta pieza y absorbe desde aquí y desde aquí. Hasta aquí genial, pero piénsalo. Durante un día entero, ¿cuánto tiempo está funcionando y cuánto tiempo está parada? Pues sí, efectivamente, como más tiempo está es parada. Por eso, esta pieza que cierra consigue que durante la mayoría del día conseguir esta visualización que tienes todo de cristal, esta planicie donde puedes llegar a apoyar una bandeja del horno y apoyarte de esta zona de cristal. Queda súper fundida y a mí eso particularmente me encanta. Otra cosa que me gusta mucho es una función que trae, que viene en automático. Y esto es genial. ¿Por qué? Porque en esa función automática es como si la placa y la campana hablaran entre ellas. Cuando tú colocas los recipientes, según la potencia que tengas en cada uno de ellos y en cada momento cuántos fuegos tengas, la propia campana va regulando la aspiración que hace. Con esto consigue compensar, por un lado, el ruido que mete, es decir, consigues más silencio, consigue regular la potencia automática en cada momento y además con esto tendrás siempre una eficiencia energética perfecta controlando estos 3 puntos. Y además en esta función auto, lo que más me gusta es que cuando tú terminas de cocinar, sirves en los platos, te vas a la mesa y siempre quedan las sartenes y las ollas echando el último vapor, los últimos olores, incluso algo de humedad. La placa se encarga de recibir y recoger esos últimos olores y vapores y cuando nota que ya no hay nada más, se para automáticamente. Una de las preguntas que más se repite en el estudio cuando presentamos una placa como esta con extractor incorporado es la de ¿y qué ocurre si cuando el centro de aspiración está funcionando y por aquí se me derrama algún líquido y penetra en la parte interior? ¿Se estropea la placa? ¿Se ve afectado quizá el motor? ¿Los filtros dejan de funcionar? ¿Pasaría algo eléctricamente en el interior? ¿O quizá se vería afectada la electrónica de la placa?
Bueno, tengo que deciros que no, absoluta tranquilidad, porque en esto ya ha pensado todo el equipo de Elica, y es que todas las partes críticas de esta placa con extractor están completamente aisladas y no le ocurriría absolutamente nada. Y te pueden pasar dos tipos de inconvenientes con los líquidos. El primero es que se derrame un poco. ¿Qué pasa si se derrama un poco de líquido? Muy sencillo. Quitas esta pieza, que luego la voy a retirar para enseñarte los filtros, quitas el filtro, el primer filtro antigrasa, y con una bayeta fácilmente retiras ese líquido que queda. Pero cuando hay un accidente de verdad, cuando se derrama bastante líquido porque hierve el agua, porque no te das cuenta o porque quizá tienes un pequeño tropiezo y se cae bastante líquido, ¿qué hacemos en ese caso? Con una bayeta sería muy incómodo retirarlo. Por eso han pensado que aquí debajo hay este taponcito rojo que llama bastante la atención en este fondo negro, lo quitas y encuentras un orificio por el que se vaciarían los líquidos. Cuando lo limpias, dejas el tapón otra vez en su sitio y todos los filtros, toda la parte interior queda seca completamente. Pero seguro que te has fijado que tengo aquí un vaso con agua y te estarás preguntando, ¿qué va a hacer Dani con ese vaso y con ese agua? Lo primero, quiero hacerte una prueba aquí en directo y es, enciendo la placa con el extractor, toco en la función de extracción. Lo voy a poner al 2, velocidad media, ¿vale? Esperamos a que empiece a funcionar. Me acerco para que lo escuches. Y además tengo este papelito aquí para que veas que esto está funcionando. Mira, funcionando, ¿verdad? Venga, nos vamos arriba. Esto no es un accidente porque yo lo voy a hacer intencionadamente, pero creo que hay la suficientemente agua aquí para considerar que esto puede ser un accidente. Un poco por aquí y otro poco por aquí. Madre mía, oye, ¿la placa ha dejado de funcionar? No. ¿Puedo seguir cocinando? Por supuesto. De hecho, aquí le he subido la potencia. Ahí está funcionando y ahora sí. Vamos a retirar el líquido que ha quedado con el mismo procedimiento que te decía antes. Es muy sencillo. Quito el tapón y vas a ver cómo sale el chorro de agua con todo el agua que se ha derramado anteriormente. Cuando acaba de caer la última parte del agua, vuelvo a colocar el tapón y aquí tengo mi vaso con el líquido. Ahora ya puedes estar tranquilo, ya podéis estar tranquilas. Sabéis que no hay ningún problema cuando cocines, es normal y natural que algún tipo de líquido se derrame del interior, no afecta a la placa con el extractor y podemos seguir cocinando. Tengo aquí todas las piezas que componen el sistema de filtración de esta campana de Elica, el modelo Nikola Tesla Fit 3Z. Y es que, mira, hay una parte súper importante que son los filtros. Quiero que lo veas conmigo y que aprecies el detalle. Este es un filtro cerámico activo de Elica, una pieza que sin duda es prácticamente la más importante de esta placa con extractor. Y te cuento por qué, tiene varias ventajas. Una de las que más me gusta es que consigue captar y eliminar hasta el 80% de los olores. Y esto es genial, porque cuando estás cocinando consigues que sea un ambiente limpio y sin olores, cuando cocinas y cuando terminas de cocinar. Además, te aseguran tener un rendimiento mucho mayor que los filtros de carbón activo que ya conocemos. Y algo también muy importante es lo que duran. Duran hasta 5 años, son mucho más longevos que la mayoría de los filtros. Bueno, 5 años, esto está muy bien, pero ¿y durante 5 años no tengo que hacer nada? ¿Resisten 5 años así sin limpiar? No. Elica nos propone que cada 2-3 meses, dependiendo tu estilo de cocina, los puedes limpiar. ¿Cómo se limpian? En realidad, no sé si limpiar es la palabra exacta, porque se regeneran y se regeneran al horno. Muy sencillo. Colocas el horno precalentado, 200 grados, y una vez que ha sonado la campanilla y sabes que está a 200 grados, los introduces dentro durante 45 minutos. Si no te acuerdas o has perdido las instrucciones o no has podido ver este vídeo antes, tranquilo, porque viene aquí toda la instrucción, grados y tiempo, lo tienes muy fácil. Una vez que se enfrían, los sacas y ya los puedes volver a utilizar. Por un lado, los filtros. El segundo, esta rejilla, es la rejilla antigrasa. Esto que va a captar también
todos los primeros vapores y aquí va a quedar parte de la grasa. ¿Cómo se limpia esta pieza? Puedes limpiarla de varias maneras. Puedes echarle algún desengrasante y con agua caliente limpiarla igual que se friega una sartén o una cazuela. Pero imagínate que un día te pilla con el tiempo un poco más justo y coincide que vas a colocar el lavavajillas, que va a arrancar el lavavajillas un ciclo. No tienes ningún problema. La puedes meter en el lavavajillas. Cuando termina el proceso la sacas y también la tienes lista. ¿Esta cuándo se limpia? Pues lo tienes que ver tú, dependiendo de qué hayas cocinado, si quizá tiene más olor o menos olor o ha quedado más impregnado, tú decides, porque esta es súper fácil. Ahora te digo cómo se coloca. Y la última pieza es la tapa que veíamos antes, cristal, el mismo que el de la inducción, y por la parte de atrás viene con los componentes con los que están hechos la campana en el interior. Muy resistente esta pieza, de tal manera. Te lo voy a explicar por fuera, porque si los meto dentro te lo pierdes y no lo ves, pero esto es muy sencillo. Introduces el filtro. Aquí abajo tiene como un perímetro donde tú lo encajas. Una vez que lo encajas, clac, va hacia atrás. Créeme que es bastante sencillo. Metes el siguiente, clac, va hacia atrás y ya quedan en los laterales. Y están un poco elevados porque si te has dado cuenta antes, hemos tirado agua por aquí en el medio y no están nada mojados porque están un poco elevados. No les llega el agua, por eso no hay ningún problema. Una vez que tengo los dos filtros cerámicos activos colocados en el sitio, me queda la segunda, la rejilla. Esta súper sencilla, con la mano la colocas aquí en el interior. Por eso te digo que esta, dependiendo que hayas cocinado cada día, tú lo vas viendo, la sacas, la limpias como una sartén y la tienes siempre perfecta. La última pieza, lo que es la tapa del punto del extractor, mira, espero que te lo pueda enseñar aquí. ¿Ves aquí unas pequeñas hendiduras? Esas hendiduras encajan con esta pestañita y con esta pestañita. Entra así lateralmente, hace clac y se cierra. Y con esto tienes el sistema montado. Tengo unas ganas de enseñaros cómo funciona esta placa con extractor incorporado de Elica, con unas cazuelas y unas ollas que tengo ahí listas que no veo el momento, pero creo que antes tengo que explicarte las piezas que necesitas para las tres versiones que hay si eliges que este modelo de Elica sea filtrante. La primera, lo decíamos al principio del programa, es con salida directa y para eso nos incluyen esta pieza en los kits de salida. Fíjate, no es una pieza, en verdad son dos, una dentro de la otra. ¿Y por qué? Porque esta va directa, no lleva ningún tipo de codos hacia abajo. Esta salida está pensada para colocarla así, sacar un poco hacia atrás y en la parte que queda entre la trasera del mueble y la pared, sacar el aire por ahí. Nosotros en Cocinas TJR es la función que más utilizamos de las tres que hay y yo te diría que es la más práctica y más cómoda si tienes ese fondo entre la trasera y la pared. Estas cuatro orejas vienen para poder fijar esta pieza a la trasera del mueble y que no se mueva. Sencillo, ¿verdad? Primera opción. Segunda opción. Quieres conducir el aire a la parte de abajo del mueble y que por todo el espacio que queda en el zócalo se disipe. Primero viene un gran codo de 90 grados que se coloca donde hemos puesto esta pieza. Después te incluyen esta otra parte para que lo hagas así. Y luego te viene otro codo y lo chulo de esto es que viene reducido, entra en zócalos de 6 centímetros y esto siempre es muy buena opción. Lo colocas así, encajas unos con otros y ahora tienes este último difusor que como ves tiene 3 salidas dentro de la misma, lo colocas aquí, lo voy a dejar así presentado para que no se me desmorone todo, lo colocas y el aire coge 3 vías diferentes. Esto se hace cuando lo quieres que se disipe en la parte de abajo en el zócalo, pero si tú quieres conducir el aire a un punto concreto de la cocina, en un lateral, en el otro lateral o a lo largo de todo el zócalo, tienes que pensar qué piezas te van a hacer falta dependiendo a dónde vayas y haces la misma función, pero cuando colocas esta última pieza en esta boca plana, compras las piezas y los codos que te hagan falta. ¿Y hacia dónde los llevas? Mira, ven que te lo enseño aquí. Tengo la pieza en la mano porque esta pieza se incluye en los 3 kits, en los 3, no en ninguno en individual, sino en cualquiera de los 3. Aquí ya la ves puesta en el lateral. Se recorta el zócalo o el costado y se pone este embellecedor, que te lo puedo enseñar aquí mucho mejor. Mira qué bonito y además queda mucho más vestida. Así, todo el aire que sale
en las dos primeras funciones, es decir, la de salida directa y la que te la envía a la parte de abajo del zócalo, puede salir y disiparse por ese orificio. Incluso podrías pedir más y colocarlas en dos puntos para que hiciera corriente. Si no, con esta última pieza consigues dirigirlo y llevarlo a la parte que más te interese. Llegó el momento que más ganas tenía y era de enseñaros funcionando esta placa con extractor, que ahora, de momento, no está funcionando. Por eso todo el vapor, como puedes ver, va hacia arriba. Tenía para elegir diferentes sartenes y diferentes ollas. Me he quedado con una primera olla de diámetro 18 centímetros y 14 centímetros de altura. Y aquí tenía una sartén de 30 centímetros, pero me parecía muy baja. Quería hacerlo algo un poco más complicado. Por lo tanto, he elegido esta olla de diámetro 30 centímetros y de altura 18 centímetros. Y además he hecho un pequeño invento para que veas, porque no puedo enseñarte el táctil desde aquí, pero he colocado un papel, lo he colocado ahí con un poco de cinta aislante, le he hecho unos cortes y espero que podamos ver cómo cambia cuando activamos la campana. De esta manera vamos a empezar a probar cómo funciona esta placa con extractor de hélica. Tengo los fuegos al punto número 8. No al 9 ni tampoco a tope. Ya he conseguido el punto de ebullición y creo que está haciendo el vapor suficiente. Enciendo la campana y ahora me voy a ir a la velocidad, primero a la velocidad 1. Ya he activado la velocidad 1, ahora el motor empezará a trabajar y empezará a recoger los primeros vapores. Lo ideal de la campana es que la tengamos en funcionamiento antes de empezar a cocinar, porque como puedes ver ahora, tarda todavía un poco hasta que consigue crear la corriente y empezar a aspirar. Por eso recomendamos que se pueda y que se deba colocar el botón, la velocidad 1, antes de empezar. Estamos viendo que aquí coge el vapor, pero todavía con la alta, todavía no puede, se nos está yendo mucho vapor. Vamos a subir a la velocidad número 2. Ahora ya puedes ver que se ha despejado toda la niebla que tengo aquí delante y quería aprovechar para darte algún consejo. Como puedes ver, yo tengo las tapas puestas. ¿Por qué? Porque los diámetros son muy altos y también si tú ayudas a la placa con extractor todo va a funcionar mucho mejor. Estas tapas vienen con un perímetro y se apoyan muy fácilmente, quedan aquí muy bien apoyadas, pero si tú no tienes esta particularidad, por eso tengo estas cucharas de madera. Puedes colocarlo así y te hará un efecto similar y así consigues dirigir que el vapor salga en una única dirección. ¿En qué dirección? Claro, hacia el punto de extracción. Yo lo voy a dejar así. Como puedes ver, prácticamente tiene la misma altura, pero es que en muchas sartenes las tapas son planas y no vas a tener esta opción. Con una cuchara de madera lo tienes resuelto. Velocidad número 2, ya aspira muy bien, aunque todavía se puede escapar un poco. Como puedes ver, el sonido es bastante agradable, puedo hablar perfectamente y no me molesta el ruido. Vamos a darle una más. Velocidad número 3. Aquí ya estamos viendo una aspiración mucho más potente, aunque levante la tapa, está recogiendo la mayoría del vapor y eso que aquí, cuando abro la tapa, es normal y natural, queda vapor en la tapa, sale hacia afuera. El consejo sería cuando la abres, mantenerla un momento, un instante encima de la campana. Velocidad número 3. Nos queda todavía la 4 y nos queda el power. Vamos a la velocidad número 4. Fíjate qué silenciosa, todavía puedo hablar con facilidad, sí que se oye el aire circular porque es mucha el aire que está pasando por aquí dentro. Estarás viendo el papel en las tomas cómo se está moviendo y aquí sí que sí tenemos una aspiración bastante potente con los dos fuegos más grandes y estamos viendo cómo penetra perfectamente todo el vapor hacia adentro y no se escapa absolutamente nada. Pero imagínate que se ha quemado la comida, que ocurre algo que en un momento puntual todavía necesito esa última velocidad, que es el 4 superior, que es el power. Así que vuelvo a tocar y me voy a la velocidad, al turbo, al power. Aquí está a tope. Quiero que veas cómo está aspirando y está recogiendo todos los vapores. Y ahora vamos a ver el papel en la parte de atrás. Quiero que veas también cómo se mueve, porque es increíble cuando hemos hecho las pruebas el aire que consigue aspirar esta campana. En una medida de 60 centímetros y de 72 centímetros y con una zona de cocción de 30 centímetros, lo cual me parece una auténtica gozada. Como has visto, funciona muy bien. Voy a bajarla. La voy a parar.
y lo voy a dejar que termine, que descanse. Oye, qué prueba más buena. Seguro que viendo este programa te quedan todavía algunas dudas. Es normal. He intentado entrar en los puntos más característicos y más importantes de este modelo, de esta Elica Nikola Tesla Fit 3Z. Pero si todavía te queda alguna duda, mi consejo es que vayas a su página web, a la página oficial, www.elica.com. Además tiene un apartado de contacto por si todavía te surge alguna última cuestión que no esté resuelta en la página web. Te animo a que no veas solo este modelo, tienen un montón de modelos que habitualmente los ves en nuestros programas semanales, tanto de techo, como de pared, como de isla, como de integración dentro de los módulos. Yo soy Daniel Colino y espero que este vídeo te haya gustado tanto como a mí. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Vamos. Cuando subimos algún programa con una placa que tiene el extractor incorporado, nos colocáis. En muchas ocasiones nos preguntan en el estudio la misma pregunta. Y no.